Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí juntos en la casa de Dios, por la gracia del Señor, también para estudiar juntos la palabra. Y entonces yo tengo preparado un mensaje que puede encontrar en Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, empezando desde el versículo 14 y terminamos en el capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Hasta el 7, capítulo 7, versículo 1. Como ustedes saben, o tal vez no saben, pero algunos saben, que los números de los capítulos en la Biblia, como los versículos de la Biblia, no son puestos por Dios. Los números, no estoy hablando de los números. La Biblia fue entregada sin capítulos, sin números de los versículos. Y entonces a veces eso pusieron la gente para que más rápido podemos buscar una parte en la palabra, ¿no? Y a veces cometieron errores. Por ejemplo, en ese caso, la parte que vamos a estudiar empieza en el versículo 14 y termina en 7, versículo 1. Pero la gente pensaba que terminaba esa historia en el versículo 18, pero no, termina en 7, versículo 1. Por eso estudiamos del versículo 14 al capítulo 7, versículo 1. Y entonces, juntos entonces vamos a pensar en el tema de hoy, que es busquemos la santidad. Ese es el tema que he puesto sobre la prédica de hoy. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 a 18. Y entonces entramos en esa parte estudiando los versículos y poco a poco vamos a tratar de entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en esta mañana, queridos hermanos. El versículo 14 de esa parte comienza con un versículo que es muy conocido, que habla del yugo. En el versículo 14 dice: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Con esa frase empieza. Esa frase creo que todos nosotros casi ya hemos escuchado, ¿verdad? No entramos en yugo desigual. Especialmente los jóvenes, si han ido al campamento o algo así, casi siempre sí algún rato menciona esa parte, yugo desigual. Y muchas personas, escuchando eso, piensan que la Biblia aquí está hablando de una relación, buscar una novia, buscar un novio, yugo desigual. Pero ¿tiene usted también la idea de lo que es un yugo? ¿De dónde viene esa palabra yugo? Es importante para entender el ejemplo que Pablo está usando en esa parte. Porque un yugo fue usado en los tiempos antiguos. No sé si en el campo, hoy en Ecuador, si usan yugos todavía. Pero los que no tienen mucha experiencia con eso, lo voy a explicar. Un yugo es una pieza de madera que se usa para unir dos animales de tiro, como bueyes, por ejemplo. En general son bueyes, ¿no? Pero también puede ser caballos. Puede ser asnos también, creo que puede usar una variedad de animales, ¿no? Y es para que ellos hagan una obra en el campo, una obra que ellos tienen que hacer juntos. Hoy en día muchas de estas obras, esos trabajos hacen los tractores. Los tractores reemplazaron a los animales que andaban en yugo, ¿verdad? Pero lo que es muy importante para el yugo, para que funcione el yugo de esos dos animales trabajando en el campo, es muy importante que esos dos animales son de igual tamaño y de igual fuerza. Tiene que ser dos animales iguales, ¿verdad? Para repartir la fuerza de manera equilibrada, ¿verdad? Para que puedan tirar juntos de un arado o una carreta. Y entonces imagínense lo que pasa. Pablo aquí está hablando de un yugo desigual, que era muy conocido para
para la gente de esa época. ¿Qué pasa en un yugo desigual? Por ejemplo, cuando uno de esos dos animales era más pequeño, tenía menos fuerza, o por ejemplo, por alguna razón quedó herida y no podía trabajar normal. Ahí eso causa un yugo desigual. Ahí ellos no pueden trabajar juntos, porque si uno es más débil o más pequeño, el arado se desvía y entonces la carga se vuelve desigual. Ya no pueden trabajar bien. Uno de esos animales es más un obstáculo que una ayuda para andar bien. Y entonces de eso viene la idea del yugo desigual. Esa idea es muy importante. Pablo dice, si nosotros andamos en la vida y alguien quiere acompañarnos en nuestra vida, tenemos que saber si esa persona es del mismo sentir, del mismo ánimo y de la misma fuerza. Y no estamos hablando de nuestros cuerpos o algo así, estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente. Si tú quieres andar en la vida con alguien que espiritualmente no está en la misma línea, no puede formar un equipo bueno que trabaja en el mismo propósito. Porque uno quiere ir a la izquierda, otro quiere ir a la derecha. Y entonces no va a funcionar. Hasta en las parejas. Personas que estamos, por ejemplo, en la iglesia. ¿Sí? Y uno tiene una ideología diferente que uno. ¿Cuál es la opinión que usted debe dar en esas dos personas? ¿Qué tienen que hacer? Ya, de eso vamos a hablar. Yo lo voy a, si olvido, al final solo voy a responder, ¿sí? Y entonces Pablo dice, no os unéis en un yugo desigual ¿con qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice en la palabra? Y sí lo tiene, ¿no? Con un incrédulo, con los incrédulos, ¿verdad? No forman un yugo desigual con los incrédulos. Con los incrédulos, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar en un tema interesante, porque escuchando la palabra incrédulo y buscando en el contexto actual o lo que pensamos nosotros, yo me he mencionado eso antes, pero es muy importante repetirlos porque nuestro cerebro es un poco terco. Si alguien está aquí metido, necesitamos 10 veces otra cosa para borrar la idea anterior que tuvimos en la cabeza para entender bien lo que es el significado de verdad. Porque si nosotros escuchamos la palabra incrédulo, pensamos en una persona que no cree en Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros cree eso. Si escuchamos la palabra incrédulo, hay alguien que no cree en Dios, un incrédulo. Y eso es cierto en la sociedad hoy. El contexto en que la gente usa esas palabras es un incrédulo, o al menos una persona que tal vez sí cree en Dios, pero que anda muy apartado de Dios, ¿no? Que hace todo lo que Dios prohíbe en su palabra. Pero lo curioso, queridos hermanos, es que en la palabra de Dios nunca usa el contexto incrédulo para una persona que no cree en Dios. Los incrédulos en la Biblia creen en Dios. Sí, todos los incrédulos en la Biblia creen en Dios. Y para nosotros es muy importante entender entonces el significado bíblico de la palabra incrédulo para entender esa parte. Esa parte no está diciendo tú no puedes comenzar una relación con un ateo. No lo está diciendo. No se puede tampoco, pero incluye mucho más que eso. Incluye mucho más. ¿Sabe lo que es un incrédulo según la Biblia? Ponga atención, pues es muy importante. Un incrédulo, según la Biblia, es alguien que rechaza el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo es el mensaje que Él vino al mundo, que Él dio su propia vida para la salvación nuestra, que Él resucitó de los muertos y que Él vive y que nosotros podemos recibir vida creyendo en Él. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y en verdad hay muchas personas que rechazan ese mensaje. Porque Jesús se presenta en la Biblia, alguien mencionó ese versículo, que Él es el único que nos puede dar salvación. Pedro lo dice
el único nombre dado a los hombres bajo del cielo en que podemos encontrar salvación. Eso quiere decir que no hay otra manera de salvarse. Nadie se salva por ir a la iglesia, por orar a cualquier santo, o por leer la Biblia, o por orar mucho, o por hacer muchas buenas cosas. Nadie. La única manera que uno puede recibir la salvación es creyendo que Jesús pagó el precio por nosotros. Creyendo. Y entonces cada uno, según la Biblia, que no cree eso en su corazón, que Jesús murió por él y resucitó por él, es un incrédulo. Ese es un incrédulo según la Biblia. Por eso Jesús menciona a los fariseos que eran muy creyentes en Dios y que estaban tratando de cumplir con la palabra todos los días, incrédulos. Y algo más. Porque no solamente está hablando del Evangelio de Jesús, también está hablando de una persona que refleja en su actitud que quiere obedecer a lo que Dios manda. Porque a veces hay personas que dicen, yo acepté a Jesús, estoy salvo y entonces puedo vivir como yo quiero. Es un gran error. Eso también es incredulidad. ¿Por qué? Porque tú no crees lo que Dios está diciendo en su palabra. Si Dios dice, arrepiéntate, porque si no, te vas a perder en el infierno. Y si tú dices, no, yo no me voy a arrepentir, es porque tú no crees que Dios está hablando la verdad. Incredulidad. Entonces, esas dos cosas, creyendo en Jesús, obedeciendo su palabra, ese es un creyente. Y un incrédulo es, no cree en Jesús, o tal vez lo cree, pero no lo obedece. Es un incrédulo. Y entonces, tomando ese versículo en su contexto, lo que Pablo está diciendo es, si tú eres un creyente que cree en verdad en Jesús, en Jesucristo como su único Señor y Salvador, y si tú, con fallas y errores, estás tratando de obedecer a su Señor y Salvador, no busque una persona, un compañero que no cree en Jesús, o que tal vez dice que cree en Jesús, pero que no lo practica en la vida diaria. Eso está diciendo Pablo. Eso está diciendo. Este significa un yugo desigual. Porque hay personas que dicen, yo busco una novia, un novio, y entonces la iglesia, entonces listo. Se bautizó cristiano, entonces todo va a estar bien. No es lo mismo. Pablo está buscando, dice a nosotros, si tú quieres andar bien, tienes que encontrar una persona que igual anda en los caminos de Dios. Lo más importante. Y entonces, ese es un yugo desigual, ¿verdad? Y dice desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí va a hacer unas comparaciones, ¿sí? Pero, mira, lo que es importante tomando esa palabra de yugo desigual, yo le dije antes, muchos piensan en ese versículo pensando en una relación, ¿no? Una relación de amor. Su futuro esposo o esposa. Pero Pablo no está mencionando nada de eso. Ese yugo desigual no habla de una relación de amor necesariamente. Está hablando de su vida completa. Entonces, cada compañero que tú buscas, por ejemplo, para hacer negocio, amigos, cualquier cosa que tú aceptas cerca de ti, ¿no? Puede causar un yugo desigual. Puedo darles unos ejemplos. Si tú estás sin trabajo y le ofreces un trabajo en que tú sabes que no puede agradar a Dios con ese trabajo, y tú dices, pero igual yo necesito el dinero, ¿no? Y entonces voy a aceptar ese trabajo y tal vez Dios luego va a darme otro trabajo en que sí puedo servirlo mejor. Pero no, ¿por qué no? Porque causa un yugo desigual. Tú vas a andar con personas que no le van a ayudar a seguir adelante, sino que van a ser un tropiezo para ti. Y entonces cada persona que tú aceptas cerca de ti, andando con esa persona que es una tropieza para ti, es un yugo desigual. ¿Entiendes?
No está hablando necesariamente de un compañero de vida, que es la decisión más importante, lo entiendo, y entonces eso aplica también, ¿no? No busque un novio, no busque una novia en el mundo, no lo hagas. Por las mismas razones. Pero estamos hablando completamente. Si hay un señor que dice contigo, yo quiero hacer un negocio y quiero hacerlo contigo para que juntos podemos fundar un negocio y podemos ganar dinero. Ahí tú tienes que ponerlo en oración. Y pensando, ¿es esa persona cristiana? No. Entonces ahí está la respuesta. No lo hagas. No lo hagas. Porque va a ser una tropieza para ti. Y no son mis palabras, dice, Pablo no dice, yo le aconsejo que de pronto tal vez no sería bueno para que tú pienses, va a formar un yugo desigual. No, así no lo dice. Pablo siempre habla con palabras claras, ¿no? Él dice, no os unéis, no lo hagas. No lo hagas. Pero nosotros muchas veces queremos ser más sabios que Dios, ¿verdad? No, pero yo creo que si esa persona es una buena persona, no va a la iglesia, pero sí es una buena persona. Sí. Yo la puedo cambiar. También, ¿verdad? Si esa persona no va a la iglesia, pero sí es un creyente, porque sí cree en Dios. No hace nada malo, siempre es honesto. Y así nosotros ponemos nuestras medidas y no queremos hacer lo que Dios dice. Porque Dios dice, no unáis en un yugo desigual con una persona que no es un cristiano firme. Eso significa un incrédulo, ¿no? Eso está diciendo la palabra. Y ahí Pablo va a tratar de convencernos con muchos argumentos. Un incrédulo viene del mundo, ¿verdad? Nosotros vivimos en nuestra vida vivimos con dos grupos de personas. Hay solo dos tipos de personas en el mundo. ¿Sí sabe? Según la Biblia. Solo dos. Hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que creen verdaderamente en Jesucristo como su Señor y Salvador y que andan en sus caminos. Esos son hijos de Dios. Y los demás no son hijos. Y esos hijos que no son hijos de Dios son hijos del mundo, ¿verdad? Y por eso la Biblia siempre nos muestra que nosotros tenemos que elegir. No podemos disfrutar de los dos. ¿Somos de Dios o somos del mundo? Y si somos de Dios, no tenemos que tratar de disfrutar lo que nos ofrece del mundo. En Romanos 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual. Y en 1 Juan 2, versículo 15, 17 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Y más fuerte dice Juan, lo dice clarito, dice, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Prácticamente lo que dice Juan, si hay una persona que dice que es cristiano, pero que tiene mucho amor en su corazón por las cosas del mundo, las cosas terrenales, que siempre solo está pensando y haciendo las cosas para aquí en la tierra, no es alguien que se puede mencionar como cristiano. No es mi palabra, no es la palabra, la Biblia lo dice. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y Santiago 4, versículo 4 dice, la amistad con el mundo, haciendo compañeros con el mundo, enemistad con Dios. Entonces siempre hay esos contrastes, esos dos grupos en la Biblia, siempre. Y la Biblia siempre nos anime para dejar el mundo atrás y pertenecer fielmente al campo que pertenece al Señor. No dudando, no mirar atrás pensando, pero en ese tiempo también había muchas cosas bonitas. No, olvida lo que había pasado. Y ponga toda su atención en las cosas que son del reino de Dios.
En la Biblia, el mundo, que en griego es cosmos, que también conocemos nosotros, todo lo que fue creado inicialmente bien por nuestro Señor, todo lo que tú puedes ver, el mundo no se refiere solo a cosas muy malas, porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Son cosas mundanas. Si nosotros pensamos en cosas mundanas, pensamos, ya los que andan en drogas, los que toman, los que van de fiesta, que van a discotecas. Y ahí venimos nosotros y decimos, no, yo soy un buen cristiano porque nunca voy a tales cosas. Yo no voy a fiestas, no tomo, no soy de esos de delincuencia. Y pensamos que ya el mundo, no, porque nosotros somos muchos mejores que ellos. Pero eso no es lo que la Biblia refiere al mundo. También. Pero amor al mundo no significa amor al trago, o amor a la fiesta, o amor a discotecas. Amor al mundo significa todo lo material. La fama, el dinero, comodidad, apariencias, placer, chisme, éxito. Eso también es mundo. ¿Cuántas personas que se consideran como cristianos aman al dinero? ¿Cuántas personas que se tipifican como cristianos sí están pensando todo el tiempo en su apariencia? ¿Cuántas personas que se mencionan como cristianos están participando full en el chisme? Todo ese es mundo. Y si tú tienes un amor en su corazón por esas cosas, significa que el amor del mundo está en su corazón. Y cuando el amor al mundo está en nuestro corazón, ¿qué dice la palabra? El amor del Padre no está ahí. No está. Hablando mal del mundo. Todo lo que nos ata al aquí y ahora nos aleja de Dios. Y entonces, piensa un ratito, ¿no? Piensa un ratito. Y no piensa en tal hermano de la iglesia o en su esposa o en sus hijos. Piensa en ti mismo. Piensa en ti mismo. ¿Qué pensamientos llenan su cabeza? Diariamente, ¿no? No, pero cuando estoy en la iglesia, sí, estoy pensando en Dios. No estoy hablando de tiempo en la iglesia. Eso no refleja si tú eres cristiano. Siendo cristiano, eso se refleja de lunes a sábado en su actitud. Entonces, ¿en qué está pensando de lunes al sábado? ¿Qué tipo de pensamientos tiene en la cabeza? ¿Con qué tipo de actividades tú llenas su tiempo? ¿Qué tipo de palabras salen en su boca? ¿Cuáles cosas son los que llenan su vida? Piensa un ratito en eso. No en su vecino, no en que otras personas tienen que escuchar bien porque es lo que está diciendo el hermano. No, tú, yo. ¿Con qué llenamos nuestro tiempo? De lunes a sábado. Si tú dices, yo estoy ocupado con tal y tal y tal, no tengo tiempo para buscar a Dios y tal, es porque tu pensamiento y tus actividades son mundo. Y yo entiendo perfectamente que nosotros tenemos nuestras obligaciones, responsabilidades, pero creemos nosotros suficientemente en la promesa que Dios mismo nos ha dado. Busquen primero el reino de Dios y todas las otras cosas. El trabajo, el negocio, obligaciones, la familia, cuidar a sus hijos. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con eso? Todo viene por añadiduras. Añadiduras. Dado por Dios. Eso no significa que cristianos son personas irresponsables. No, cristianos son personas muy responsables. Y piden el consejo de Dios en todas las cosas que quieren hacer. Pero ¿qué llena nuestra cabeza? ¿Qué llena nuestro tiempo? ¿Son cosas que agradan a Dios o son cosas que agradan a nosotros? Mundo.
Piensa también en los amigos y los compañeros con que tú pasas su tiempo. Cada uno con que tiene cercanía en su vida. ¿Son esas personas que buscan a Dios o son personas que te alejan de Dios? Tal vez dices tú, pero son mis amigos y yo puedo hablarles de Dios. Así somos nosotros, ¿verdad? Y en la práctica, si hablamos de Dios, si hablamos de Jesús, si decimos a ellos, mira, amigo, yo te amo, escúchame bien, si tú no crees en Jesús, va a perderte eternamente. ¿Si has dicho una vez a sus amigos? ¿O no amas a sus amigos? ¿Quieres que ellos se pierdan? Que un amigo va a fallecer y que tú dices, nunca hablé de Jesús, él está en el infierno. ¿O no crees en esa realidad? ¿No crees en la palabra de Dios? ¿Sí lo crees? Una pregunta. ¿Influyes tú en tus amigos? ¿O son tus amigos quienes te influyen a ti? Hay muchos cristianos que son cristianos el domingo, pero cuando pasan con sus amigos, que pasan en el trabajo, son mundanos. Que tú no puedes ver la diferencia. Hablan la misma cosa, ríen por las mismas bromas, engañan al jefe de la misma manera. Eso significa que el mundo está en el corazón. En 1 Corintios Pablo dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Escuche ese consejo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa es palabra de Dios también. Nadie se daña por nadie. Mentira. Y entonces Pablo va a profundizar un poquito más, porque él quiere que nosotros lo tengamos bien claro, lo que estamos bien claro, esa idea. Y entonces él hace una comparación, unas comparaciones. Él dice, la justicia y la injusticia no van juntos. Y nosotros lo entendemos, ¿verdad? Hoy en día. Los jueces tienen que hacer justicia, ¿verdad? ¿Dónde está la confianza en los jueces hoy en día? ¿Y por qué? Porque no hace justicia, sino injusticia. Y eso no va juntos, no va. Que un delincuente comete injusticia, eso sí entendemos. Pero que un juez que es llamado para hacer justicia comete injusticia, eso no encaja en nuestra cabeza. ¿Verdad? Y así dice Pablo, ¿qué tiene la justicia con injusticia? No va juntos. Uno es justo o es injusto. ¿Verdad? O mejor dicho, ¿qué tiene la justicia con la corrupción? Así lo podemos decir también. ¿Verdad? Y otra comparación dice Pablo, ¿qué tiene la luz con las tinieblas? Son dos cosas, el uno excluye al otro. Un lugar es oscuro o hay luz, ¿verdad? Cuando hay oscuridad, ¿tú puedes mezclar la oscuridad con la luz? No se puede. O es claro o oscuro. Exactamente. ¿Qué tiene el creyente con el incrédulo entonces? Dice Pablo. Y ahí en versículo 15 dice, ¿y qué concordía Cristo con Belial? ¿Se ha escuchado de Belial? Esa palabra. ¿Se ha escuchado una vez eso? Belial es como que representa la maldad absoluta, la inutilidad espiritual y la rebelión contra Dios. Eso refleja Belial. Es como un dios de maldad. ¿Qué tiene Cristo con el dios de la maldad? Nada, ¿verdad? Y entonces Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue,
El que me sigue no andará en tinieblas. Imposible. Si uno anda en tinieblas es porque no está siguiendo a Jesús. Sin Jesús no hay claridad. Entonces eso es bastante importante para nuestra vida, queridos hermanos. Hablando todavía del yugo desigual, ¿no? Si tú andas con Jesús y encuentras a alguien que no anda con Jesús, es que tú tienes la luz y esa persona anda en tinieblas. Es que tú tienes que ser justo y la persona anda en injusticia. No está hablando de que no es que es una mala persona según nuestras normas, ¿no? No dice que esa persona no es amable. No está hablando de eso. Estamos hablando de a quién sigues. Puedo dar un claro ejemplo que todos entiendan, hasta con los jóvenes. Cuando va a jugar Barcelona contra el Emelec y tú eres barcelonista, no sé cómo se llama, y el otro es emelecista, ¿no? Su amigo, es su amigo. Ustedes son bien amigos, pero tiene esa diferencia, ¿no? Pequeña diferencia, pero. Y entonces ellos juegan juntos, van al Monumental. Y tú dices, pero tú eres mi amigo, entonces yo voy con todos los barcelonistas y tú pongas la camiseta de Emelec y vamos juntos a donde están todos ellos. No. ¿Lo va a hacer? No, lo linchan. Exactamente. ¿Tú entiendes que eso no? Ustedes entienden que eso no funciona, ¿verdad? Así es en la vida espiritual. Tú dices, yo ando con Cristo, tú no, pero vamos juntos a la iglesia. No. Vamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a estudiar la palabra y vamos a hacer las cosas en nuestra vida según la palabra de Dios. Y esa novia que tú encontraste va a decir, pero la Biblia no es para mí, no. Yo voy a hacer lo que hace la otra gente también. No funciona. No funciona. Y entonces en el versículo 16, Pablo llega a un nivel más profundo. Él dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué quiere decir Pablo? No está hablando de que tú no puedes andar con una persona que sirva a los ídolos, así decimos nosotros, ¿no? Está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir que nosotros, si amamos y pertenecemos a Jesús, ese cuerpo se convierte en un templo de Dios viviente. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué lo dice? Porque Dios dice en su palabra que cada uno que cree de verdad en Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué entra en su vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Dios mismo va a vivir en nosotros. Y eso no es una idea, un concepto, es una realidad. Si tú eres creyente de verdad en Jesucristo, Dios vive en ti. Imagínense. Nosotros ya tal vez ya lo hemos escuchado 1000 veces. Y ya sí, el Espíritu Santo. Y Dios, el creador del universo, que llama a todas las estrellas por su nombre, que hizo los planetas, que hizo el sol y planetas mucho más grandes, que ve desde el cielo a nosotros como polvo. Ese creador del universo vive en tu corazón, si tú crees en Jesús. ¿Puedes imaginar eso? Ahora, por eso dice Pablo que nosotros convertimos en templos. Templos. Dios está viviendo aquí. Y entonces la casa de Dios se llama un templo. Ahí vive Dios. En tu corazón. Ese es algo muy grande. Si sabe que eso de los creyentes del Antiguo Testamento no tenían eso. Unas excepciones.
Pero nosotros vivimos en un tiempo en que cada creyente, dice Pedro en el día de Pentecostés, recibe el Espíritu Santo en su corazón al momento que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Algo hermoso, una promesa que Dios cumple todavía. Entonces ese es templo de Dios. Y ahora Pablo dice, ¿qué tiene el templo de Dios con los de los ídolos? Nada, ¿verdad? No tiene nada en común. En el Antiguo Testamento, la santidad del templo reflejaba la santidad absoluta de Dios. Y ahí quiero llegar, queridos hermanos. Sabemos nosotros todavía lo que es servir a un Dios santo. Y ese es un tema que tal vez no toco suficientemente yo en la iglesia. Lo voy a decir de verdad. ¿Estamos nosotros convencidos todavía que Dios es un Dios santo y servimos a un Dios santo y que el Dios santo mismo vive en nuestros corazones? Entonces en el templo del Antiguo Testamento, si tú vas a leer en el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que nos confunden un poquito, por esa razón. Porque tú puedes saber que en el templo nada impuro podía entrar. Nada. Todas las cosas, desde los utensilios hasta los sacerdotes, desde los sacrificios hasta el aceite, debía ser purificado, consagrado y apartado para el servicio a Dios. Así fue en el Antiguo Testamento. No entró nada impuro en el templo de Dios. ¿Por qué? Dios es santo. Si recuerda, la semana pasada estábamos con el grupo aquí en el Monte de los Olivos estudiando ese momento que Jesús se enfurece viendo la maldad que está pasando en el templo y que lo saca a todos de ahí. ¿Por qué? Quemado por la santidad de su Padre. No podía ver toda esa impureza y toda esa corrupción y todas esas cosas pasando en la casa de Dios, que debe ser llamado un lugar santo. Así es el templo. Y ahora vamos a nuestro Nuevo Testamento templo. Si tú conoces de verdad a Jesucristo, Dios está viviendo aquí y su cuerpo se cambia en un templo. ¿Cuántas cosas impuras nosotros permitimos ingresar a ese templo? ¿Cuántas cosas? Le voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué entra por las puertas de nuestros ojos? Todo eso contamina nuestra vida. Para mí no es necesario juzgar. Todos ustedes saben lo que entra por sus ojos. Yo no sé. Yo no estoy a su lado de lunes al sábado. El Señor sí. Y si tú eres creyente, no solamente está a su lado, Él está en ti. Más cerca no se puede. Entonces, ¿qué entra por las puertas de nuestros ojos? ¿Qué entra por la puerta de nuestro oído? ¿Y qué sale por la puerta de nuestra boca? ¿Refleja eso que nosotros somos templo de Dios, que guardamos en santidad? ¿Somos nosotros impresionados por la santidad de Dios, que Él está viviendo tan cerca a nosotros? Los ángeles en el cielo sí. En Isaías leemos, ¿no? Una vez Isaías por visión entró en el cielo y vio el trono de Dios, a su santidad. Y los ángeles que estaban ahí por el trono, ¿qué estaban diciendo ellos? Santos, santos, santo es el Señor de los ejércitos. Y cubrieron sus ojos, no podían ver la santidad de Dios. Y nosotros tenemos ese Dios santo en nuestro corazón. Y atrevemos nosotros llevar ese templo a lugares. Llevar ese templo a lugares
donde no podemos estar, queridos hermanos. Permitimos que entran cosas por las puertas de nuestro templo que no deberían entrar. Que permitimos que la contaminación del mundo por nuestros ojos entra a nuestra vida, contaminando el templo de Dios Santo. En otra parte, Pablo también menciona eso, mencionando la fornicación, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo el templo de Dios, nos unimos con una prostituta? El templo de Dios. Para nosotros como creyentes, queridos hermanos, los estándares para nuestra vida están mucho más altos que una persona que vive en el mundo. ¿Por qué? Porque una persona que vive en el mundo no tiene Dios viviendo en su cuerpo. Pero nosotros sí. ¿Y sabemos nosotros todavía que Dios es santo? Que Dios en lo más profundo de su corazón tiene un tremendo odio por el pecado. A veces las personas no entienden bien lo que es el infierno. El infierno es un lugar real, ¿no? Jesús hablaba mucho del infierno. A mí no me gusta hablar del infierno, pero Dios me ha llamado para hablar de toda la palabra. Hay personas que todavía piensan que el infierno es la casa de Satanás y que él está ahí viviendo. No, no es verdad. ¿Por quién es creado el infierno? ¿Quién creó el infierno, queridos hermanos? Dios creó el infierno. Como un lugar de castigo eterno de su ira, ¿sobre qué? Sobre el pecado, queridos hermanos. Y entonces, si tú tienes que entender algo, qué tan grave es el pecado para el Señor en su santidad, piensa en el infierno. Ahí lo puede ver. Qué tan grave, qué tan afectado queda Dios por nuestro pecado. Y si quiere entenderlo un poquito más, queridos hermanos, todos nosotros sabemos Jesús en la cruz, abandonado completamente por su propio Padre, ¿cierto? Sufriendo ese abandono espiritual en lo más profundo de su corazón, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque la ira de Dios sobre nuestro pecado estaba sobre él. Tanto Dios odia al pecado. Y nosotros todavía, no, eso no es tan malo, ¿no? No, eso sí, yo creo que sí se puede hacer eso, porque casi toda la gente hace eso, ¿no? También conozco muchos cristianos que hacen tal y tal cosa. Nosotros no somos llamados para hacer las cosas en nuestra vida según las normas del mundo. Ni somos llamados para seguir los mandamientos de los hombres. O decir, lo que es permitido en el mundo, yo lo puedo hacer. O lo que hacen otros cristianos, yo lo puedo hacer. No, ¿por qué no? Nosotros somos llamados para obedecer ¿a quién? A Dios Santo. Y la responsabilidad de nuestra vida es grande. Porque llevamos el templo de Dios, que es un privilegio, queridos hermanos. No me entiendes bien mal. Es un privilegio que Dios mismo quiere vivir en nosotros. Pero una responsabilidad tan grande también, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 16, dice Pablo: ¿y de qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos. Eso no es agradable, ¿verdad? Apartarnos. Apartarnos.
Y no toquéis lo inmundo. En la práctica, ¿no? Tú recibes la tentación para participar en algo que tú sabes que Dios está en contra de eso. Tal vez todo el mundo lo hace, pero la palabra es clara, no lo hagas. La palabra dice, no lo toques. No lo toques. No lo hagas. Y entonces, seguir a Jesús, queridos hermanos, nos cuesta mucho, ¿verdad? No creemos en ese evangelio fácil que hoy día predica mucho. Si tú vengas a Jesús, tú vas a vivir feliz, todo va a salir bien y no va a tener ningún problema. Jesús no dijo eso. Jesús dijo lo opuesto. Si tú vas a seguir a mí, todo el mundo se vuelve en contra de ti. Eso dice Jesús. Pero ¿qué es la promesa entonces? ¿Por qué la gente son tan locos de servir a Jesús y perder todo lo que tienes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra dice, y yo os recibiré. Eso dice en el versículo 17. Apartaos de ellos y yo os recibiré. Queridos hermanos, si vamos a perder todo aquí en el mundo, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas pena en su corazón, porque vas a tener a Dios. Dios, el creador del universo, va a estar a su lado, va a ayudarle, va a consolarle, va a ayudarle en todas las cosas que tú ni puedes imaginar. Y yo lo puedo testificar en mi propia vida. Nosotros sí hemos perdido muchas cosas por servir a Jesús. No tengo tiempo para explicar todo eso, pero sí hemos perdido varias cosas. Pero Dios siempre ha estado fiel a nuestro lado, consolándonos, ayudándonos. Esa promesa es segura. ¿Y qué más dice en 18? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Escuchen otra vez más, queridos hermanos, ya lo dije 100 veces. No crean esa mentira que todos somos hijos de Dios. No lo creas. Las normas de Dios son diferentes. Dios dice, si tú te apartes del mundo, ¿qué va a pasar? Ahí Él va a ser nuestro Padre. Eso dice la palabra. Si lo lees en una sola, si lo puede ver clarito. Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Consecuencia. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Confirmado. La firma está debajo de ahí. Así es, ¿no? Dice el Señor Todopoderoso. Es un contrato que Él quiere hacer con nosotros. Un pacto quiere hacer con nosotros. Si nosotros abandonamos todo lo que es mundo todavía en nuestra vida, tenemos el pacto que Él nos ofrece. Que Él quiere ser nuestro Padre y que nosotros podemos ser sus hijos. Lo que necesitamos más en nuestra vida es encuentros verdaderos con un Dios santo. Si nosotros vivimos un poquito lejos de Él, descuidamos nuestra vida espiritual, podemos fácilmente caer en pecado. ¿Por qué? Porque no sentimos lo que causa esto en el corazón de un Dios santo. Pero si nosotros vivimos pegados a Dios y lo buscamos todos los días, sí sentimos en nuestro corazón lo que significa la santidad de Dios. Y que eso nos llama a santidad también. Cuida su vida espiritual, queridos hermanos. Porque Satanás sí sabe bien atacarnos. Él no empieza con un pecado grande. Él empieza con causar distancia entre su corazón y Dios. Eso siempre es. Ay, otro domingo que no pude ir a la iglesia. Ay, otra mañana que no pude leer la palabra de Dios. Ay, otra vez que no estoy con ánimo para orar. Y así poco a poco, causando distancia. Y ahí mete el pecado, porque tú no estás con la defensa.
preparado para luchar. Los encuentros con un Dios santo, queridos hermanos, nos pueden ayudar mucho para ver lo que es la impureza del pecado. ¿Se recuerda esa visión de Isaías una vez más? Cuando él vio al Señor y a esos ángeles diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, ¿qué pasó con el corazón de él? ¿Él estaba ahí entre los ángeles pensando que era el cristiano mejor del mundo? No. Él dijo, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Que si nosotros pensamos que somos cristianos grandes, que somos más avanzados, más conocimiento, todas esas cosas, ¿sí sabe lo que nos falta? Estar en presencia de Dios Santo. Porque no importa qué tan grandes somos nosotros o pensamos que somos, si estamos en la presencia de Dios no sentimos nada. No sentimos nada, queridos hermanos. Y eso es muy necesario, que nos sentimos lo que somos en comparación con un Dios santo. Para vivir nuestra vida cuidando ese templo de Dios y la presencia de Él en nosotros. Y para entender más de la pureza, la santidad y su profundo odio al pecado, ¿qué más podemos hacer nosotros? Estudiar las Escrituras. Leyendo la palabra. Conocimiento de Dios no viene de una manera sobrenatural. Sí, sobrenatural, pero yo estoy diciendo que no viene de así, cayendo del cielo. Todos queremos crecer en conocimiento de la palabra, ¿verdad? ¿Quién no quiere saber más de la palabra? ¿Quién no? Levanta la mano si no quiere saber más. Todos queremos saber más de la palabra, ¿verdad? Todos. Pero estamos dispuestos también a invertir nuestro tiempo para obtener ese conocimiento. Esa es otra cosa. Esta es otra cosa. Porque tenemos otras prioridades. Porque hay más mundo en nuestra vida que Dios. Pero es muy necesario para conocer a Dios como Él en verdad es. Porque hay muchos predicadores que cuentan muchas cosas de Dios que no son verdad. Aquí en Ecuador crecen muchas personas con la idea, todos que hablan de Dios está bien porque habla de Dios. Hay un mormón por la puerta, yo lo dejo entrar porque habla de Dios, siempre es bueno, ¿no? Hay un testigo de Jehová que quiere entrar y hablar de la palabra de Dios, y lo dejo entrar porque siempre es bueno escuchar, él habla de Dios, ¿no? Igual todos hablan de Dios, ¿no? Pero de eso no estamos hablando. Tú tienes que crecer el conocimiento del Dios verdadero, no en lo que dicen la gente sobre Él, ni en lo que yo estoy diciendo de Él. No basa su fe en lo que estoy diciendo yo, no lo hagas. Tú tienes que basar su fe y las ideas que tú tienes en la mente sobre Dios. Desde la palabra tiene que obtenerlo, desde la palabra tiene que obtener ese conocimiento. Desde la palabra tiene que lavar su mente. Porque Satanás está sembrando mentiras. Siempre. ¿Y cómo sabemos nosotros qué creer y qué no creer? Conocimiento de la palabra. Y así, teniendo ese conocimiento, queridos hermanos, conociendo a Dios por sus atributos, sus características, vamos a tener también más ánimo para luchar contra el pecado. Contra el pecado. Que sentimos nosotros en nuestro corazón lo que siente Dios cuando pecamos. Dios tiene sentimientos, queridos hermanos. Muchos. Mira a Jesús cuando Él estaba ante Jerusalén. Tantas veces tratando de recoger ese pueblo. Llorando. ¿Por qué no quieres? Y así cuando nosotros pecamos, Dios llora. No porque Él no sabe en qué vamos a caer nosotros,
es porque Él no quiere que hacemos daño a nosotros mismos. Porque Él no quiere que nosotros busquemos el gozo y la felicidad lejos de Él. Porque Él sabe perfectamente, porque es nuestro Creador, que si nosotros queremos estar llenos de gozo, tenemos que estar en Él y con Él. Y si nosotros servimos al pecado, no estamos con Él. Por eso dice la palabra algunas veces, en Hebreos 12, versículo 4, porque nosotros muchas veces caemos por siendo débil, ¿verdad? Por siendo débil. Y decimos, ya caí porque me siento tan débil. No pude resistir eso porque me siento tan débil. Hay mucha debilidad en mi vida, todavía. Y así nosotros actuamos como las víctimas de la situación. Sí, Satanás vino, yo estaba débil, caí. Víctimas. ¿Somos nosotros víctimas del pecado? ¿Hay algún versículo de la Biblia que habla así? No habla. La Biblia siempre nos pone como los culpables. Cuando nosotros pecamos, es por nuestra culpa. No es por culpa del vecino, no es por culpa del amigo que le llevó a esos lugares, no es por culpa de tal o culpa de tal, no. Así, ¿no? En una relación, uno cayó en fornicación y el otro iba a decir, no, porque es porque mi mujer no me atiende. Así somos nosotros, siempre buscamos el culpable en otra parte, no somos nosotros. La Biblia dice, siempre, si yo peco, es mi culpa, no es por debilidad. Es porque yo caí, mi culpa. ¿Me entiendes? Y por eso dice la palabra de Dios, queridos hermanos, en Hebreos 12, versículo 4, el problema nuestra no es nuestra debilidad, es nuestra falta de luchar. ¿Qué dice ese versículo 18 al final? ¿Qué dice? Dice el Señor, ¿pero cuál? El Señor Todopoderoso. Todopoderoso. Dios puede todo. Eso quiere decir todopoderoso, ¿verdad? Entonces, cuando viene el pecado en nuestra vida, ¿qué hacemos? Nos acercamos a Él y decimos, tú eres todopoderoso, yo soy débil, yo soy nada. Pero tú eres todopoderoso, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, ayúdame a pelear. No importa cuánto me cuesta. En Hebreos 12 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Estamos dispuestos, queridos hermanos, para ser guerreros de verdad? Para pelear y batallar hasta la sangre en nuestra vida contra ese pecado. En el mismo Hebreos 12, Pablo nos da una advertencia. Dice, seguid la santidad. Escucha bien. Sin la cual nadie verá al Dios. ¿Qué quiere decir que alguien no puede ver a Dios si no anda en santidad? No va a entrar en el reino de los cielos. Si hay una persona que dice, no, soy creyente, yo soy muy cristiano, yo tengo mucho conocimiento de la palabra, yo solo tengo unas debilidades en mi vida y tal, cosa que no puedo hacer, pero igual sí, yo voy a la iglesia, voy a tal. La Biblia dice, si tú no conoces esa batalla, si no quieres batallar hasta la sangre contra el pecado, no vas a ver a Dios. No lo va a ver. No lo va a ver. Si no hay esa batalla, si tú no quieres luchar, significa que no es soldado. Es cobarde. La salvación de nuestra alma se refleja en un profundo deseo de purificar nuestra vida de toda maldad. Si tú conoces el amor de Cristo, las heridas de Él, el dolor por lo que Él sufrió, el abandono de su Padre en la cruz, eso no quiebra nuestro corazón. Y eso dice la palabra de Dios, fue nuestras rebeliones,
Fue por nuestras culpas, fue por nuestros errores, fue por nuestros pecados que Él fue herida, que Él fue maltratado, que Él fue escupido, que Él fue abandonado. No porque Él quería, es porque Él lo hizo por nosotros. Y nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana. ¿En verdad? ¿Cómo se puede? No se puede, ¿verdad? Porque el amor que llena nuestro corazón dice, si Dios tiene un desprecio tan profundo por el pecado en su corazón, yo también, batallando contra toda esa maldad en mi vida. ¿Cierto? Queridos hermanos, voy a terminar. Poco a poco nos movemos hasta el tiempo final. La semana pasada, hace 15 días, de eso. La Biblia dice que si llegamos más cerca a la venida de Jesús, la diferencia entre el mundo y lo que es cristianismo de verdad, va a ser más grande. Y por eso en Apocalipsis 22, versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Qué quiere decir eso? Si llegamos más al final, el mundo va a ponerse más injusto, más malo, entra más pecado. Y el pueblo de Dios no tiene otra opción de buscar más la santidad, más la voluntad de Dios en su vida y más apartarse del mundo. Pero si tú quieres jugar con los dos, va a perder todo. Garantizado. Si tú quieres tener los dos, va a perder todo. Créanme. Y si tú dices, no, yo entonces mejor servir al mundo, está bien, va a perder también todo. Si tú quieres ganar, si tú quieres estar para siempre con el Señor, si tú quieres escapar el juicio de Él, búscalo. Deja el mundo atrás, arrepiente de tus pecados, busca la santidad, porque Él es fiel. Y Él dice que nos va a aceptar como sus hijos, que Él va a ser nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén.